Si al escuchar la palabra Antártida, imaginas solo un desierto blanco e infinito, estás equivocado. La verdadera Antártida es un lugar donde los glaciares pueden sangrar. Aquí no ha llovido durante millones de años, y bajo kilómetros de hielo duerme algo que hace que la sangre se enfríe en las venas. Nos embarcamos en una expedición a través de 13 de los mayores secretos de este continente. Quédate hasta el final. Lo que se esconde en lo más alto de esta lista es una bomba de tiempo. Estas amenazas son reales y ya están listas para cambiar a la humanidad. Suscríbete al canal y deja un like ahora mismo. Esta historia no está hecha para verla a medias. Abrimos nuestra lista con un fenómeno que parece sacado de la escena de un crimen a escala planetaria o del decorado de una película de terror. Imagina que vuelas en helicóptero sobre la Antártida. Abajo se extiende una llanura blanca, estéril, casi clínica. No hay rastro de vida. Solo nieve que refleja la luz hasta cegar, bloques de hielo azul, rocas negras y un silencio absoluto. Todo transmite pureza, calma, vacío. Y de repente, en medio de esa blancura perfecta, ves algo que te obliga a parpadear y preguntarte si tu mente te está jugando una mala pasada. Desde la ladera de un glaciar, emerge un chorro espeso de líquido rojo oscuro. No es una mancha pequeña, es una cascada que brota desde una altura comparable a un edificio de 5 plantas. El fluido desciende lentamente, tiñendo el hielo de tonos carmesí y oxidados, y termina cayendo sobre un lago congelado al pie del glaciar. El contraste es tan antinatural que resulta profundamente perturbador. Parece que el hielo está herido, que el continente sangra. Este fenómeno es conocido como las cataratas de sangre del glaciar Taylor. Fue descubierto por primera vez en 1911 por el geólogo australiano Griffith Taylor, durante una de las primeras expediciones científicas al interior del continente. En aquel momento, nadie supo explicar lo que estaba viendo. Los exploradores, hombres acostumbrados a condiciones extremas y aislados del mundo durante meses, observaron aquel flujo rojo con auténtico temor. Algunos lo consideraron una señal siniestra. La ciencia de principios del siglo XX solo pudo ofrecer una explicación simple y tranquilizadora: algas rojas, microorganismos que, supuestamente, teñían el agua al salir al exterior. Durante décadas, esa versión fue aceptada, pero la verdad, descubierta mucho tiempo después, resultó ser mucho más inquietante. El secreto de esta sangre no está en la superficie, está oculto bajo el hielo. A unos 400 metros de profundidad, bajo el glaciar Taylor, existe un lago subterráneo antiguo, completamente aislado del mundo exterior. Hace entre 1,5 millones y 2 millones de años, cuando el nivel del océano era más alto, el agua marina inundó esta zona. Después, el clima cambió. El hielo avanzó, y el glaciar selló el lago como si fuera una gigantesca lata de conserva natural. El agua atrapada allí abajo es única. Tiene una salinidad 3 veces superior a la del océano. Esa concentración extrema de sal actúa como un anticongelante natural, impidiendo que el lago se congele incluso a temperaturas cercanas a los 10 grados. Pero eso no es lo más sorprendente. Esa agua está saturada de hierro. Cuando se abre una grieta en el glaciar, la presión acumulada durante miles de años empuja esa agua antigua hacia la superficie. Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, el hierro reacciona de inmediato, exactamente igual que un clavo expuesto a la lluvia. El agua se oxida al instante. Lo que vemos no es sangre, es óxido líquido. Es, literalmente, agua que se enrojece al respirar. Pero lejos de restarle misterio, esta explicación abrió una puerta a algo mucho más grande. Al analizar el agua de las cataratas de sangre, los científicos descubrieron algo que cambió por completo nuestra comprensión de la vida. En ese lago subterráneo, en completa oscuridad, sin luz solar, sin oxígeno, bajo una presión aplastante, viven bacterias, microorganismos que han estado aislados del resto del planeta durante millones de años. ¿Cómo sobreviven? No hacen fotosíntesis, no dependen del sol. Se alimentan de sulfatos y utilizan el hierro como parte de su metabolismo. Vida sin luz,
vida sin oxígeno. Este hallazgo convirtió el glaciar Taylor en un laboratorio natural para la astrobiología. Investigadores de la NASA observan este lugar como un modelo para entender cómo podría existir vida en otros mundos. Si organismos pueden sobrevivir en estas condiciones bajo el hielo de la Antártida, entonces quizás algo similar pueda existir bajo los océanos congelados de Europa, la luna de Júpiter o bajo las capas polares de Marte. Las cataratas de sangre no son solo un espectáculo inquietante, son una ventana abierta a una biosfera paralela, cerrada durante millones de años, que ahora se filtra lentamente hacia la superficie. Una cápsula del tiempo que se abrió sola. Y aunque hoy entendamos su origen, la imagen sigue siendo perturbadora. Una mancha roja sobre el cuerpo blanco del continente más frío del planeta, recordándonos que bajo el hielo no hay vacío, sino procesos activos, antiguos y completamente ajenos a nosotros. Y este es solo el primer secreto. Lo que sigue no es menos extraño. Bajo el hielo de la Antártida hay cosas que nunca debieron ser despertadas. Continuamos nuestro viaje por el continente helado, pero ahora te pido que te prepares para romper por completo tu idea de la Antártida. Olvida todo lo que creías saber sobre este lugar. Estamos acostumbrados a pensar en la Antártida como el reino eterno de la nieve, el hielo y las ventiscas. Un mundo completamente blanco y deslumbrante. Pero el sitio al que nos dirigimos ahora parece como si alguien hubiera arrancado un fragmento del paisaje de la superficie de Marte y lo hubiera colocado con cuidado en medio del permafrost. Bienvenido a los valles secos de McMurdo. Este es el territorio libre de hielo más grande de toda la Antártida, y de forma oficial, es el lugar más seco de nuestro planeta. Suena como una paradoja, ¿verdad? Estamos en un continente que contiene cerca del 90% de todo el hielo de la Tierra, pero aquí, en estos valles, no encontrarás ni un solo copo de nieve. Los científicos afirman que no ha caído ni lluvia ni nieve en esta región durante aproximadamente 2 millones de años. Piénsalo un momento. 2 millones de años de sequía absoluta. Incluso los desiertos más famosos del mundo, como el Sahara o el Atacama, comparados con este lugar, parecen auténticos resorts húmedos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la nieve evita este sitio como si estuviera maldito? La respuesta está en un fenómeno natural único: los vientos catabáticos. Se trata de enormes masas de aire frío y extremadamente denso que se desprenden de las altas mesetas heladas del interior del continente y se precipitan hacia los valles. A medida que este aire desciende, se comprime y de forma paradójica se calienta. La velocidad de estos vientos alcanza cifras monstruosas de hasta 320 kilómetros por hora, una velocidad comparable a la de un monoplaza de Fórmula 1. Son los vientos más potentes del planeta. Funcionan como un secador natural gigante, puesto al máximo. Cualquier rastro de humedad, cualquier nube, cualquier copo de nieve que intente entrar en los valles, se evapora literalmente en pleno vuelo. El viento seca la tierra hasta dejarla convertida en piedra y polvo. El paisaje que queda es absolutamente alienígena. Rocas negras, arena rojiza, formaciones erosionadas con formas imposibles y un silencio tan profundo que casi duele. Aquí no hay plantas, no hay insectos, no hay vida visible. Precisamente por eso, la NASA eligió los valles secos de McMurdo como un campo de pruebas ideal para sus misiones espaciales. Los módulos y vehículos del programa Viking, que más tarde viajarían al planeta rojo, aprendieron a desplazarse y a analizar el suelo exactamente aquí. Los científicos lo dicen sin rodeos. Si quieres saber cómo se siente caminar por Marte, no hace falta ir al espacio. Basta con venir a McMurdo. Pero lo más inquietante y fascinante que espera a los investigadores en estos valles no son las rocas, son las momias. Caminando por estas llanuras pedregosas, a decenas de kilómetros del océano, uno puede encontrarse con cuerpos de focas cangrejeras o pingüinos. Yacen sobre las piedras como si simplemente se hubieran acostado a descansar y se hubieran quedado dormidos. Pero al acercarte, entiendes que no es sueño. Su piel está seca y tensa, convertida en algo parecido al pergamino. Sus cuerpos son duros, rígidos, casi como piedra.
¿Cómo llegaron hasta aquí? Esta es una de las historias más tristes de la Antártida. A veces, las focas pierden la orientación o intentan huir de un depredador y se adentran demasiado lejos del mar. Avanzan lentamente hacia el interior del continente, entran en estos valles y quedan atrapadas. No hay comida, no hay agua, y cuando intentan regresar, ya no tienen fuerzas. Se quedan allí para siempre. Y recuerda, según estadísticas totalmente científicas, un like en este video teletransporta instantáneamente un pez delicioso directamente al pico de un pingüino emperador. No seas tacaño, alimenta al ave. Debido a la extrema sequedad del aire, la ausencia de bacterias y las bajas temperaturas, los procesos normales de descomposición aquí no funcionan. El cuerpo no se pudre, simplemente se seca, se momifica de forma natural. Los análisis por radiocarbono arrojaron resultados impactantes. Algunas de estas focas dormidas, que parecen haber muerto hace apenas una semana, en realidad llevan aquí 600, 800 o incluso 2000 años. Se han convertido en parte del paisaje, guardianes eternos del valle, que seguirán allí durante miles de años más, si el viento no los toca. Todo esto parece un museo de historia natural al aire libre, un lugar donde el tiempo se ha detenido por completo. Y aquí se esconde otra anomalía más. En los valles secos se encuentra un cuerpo de agua único, el lago Don Juan. Es el lago más salado del mundo. Su salinidad es 18 veces mayor que la del océano y mucho más alta que la del famoso Mar Muerto. La concentración de sal supera el 40%, tan extrema que el agua no se congela ni siquiera a 50 grados Celsius. Es una salmuera espesa, aceitosa, que permanece líquida en medio del infierno helado. Los científicos creen que lagos similares podrían existir en Marte en la actualidad. Los valles secos son el lugar donde nuestro planeta muestra su rostro más severo. Aquí no hay espacio para la debilidad ni para los errores. Es un mundo estéril, congelado, que aterra por su vacío. Pero la Antártida es un continente de contrastes. Y si en McMurdo reina la piedra fría y muerta, muy cerca, bajo la corteza de hielo, se desata una fuerza completamente opuesta. Nos dirigimos al lugar donde el hielo se encuentra con el fuego. A primera vista, la Antártida parece el reino absoluto del frío eterno, un lugar donde cualquier forma de calor debería desaparecer de inmediato. Pero la naturaleza, como si se burlara de nuestras ideas sobre la física, decidió colocar aquí uno de los volcanes más activos y peligrosos del planeta. Te presentamos la siguiente entrada de nuestro ranking. El monte Erebus es el volcán activo más austral de la Tierra. Su nombre proviene del antiguo dios griego de la oscuridad. Y créeme, le queda perfecto. Imagina una montaña blanca, casi pura, de casi 4000 metros de altura, elevándose sobre la inmensidad helada de la plataforma de hielo de Ross. Desde lejos, parece una montaña más, silenciosa, inmóvil. Pero si te acercas a su cima, la escena que se abre ante tus ojos es difícil de creer. En el interior del cráter, en medio del desierto helado, hierve un auténtico lago de lava incandescente. Es un fenómeno extremadamente raro. En todo el planeta existen solo 5 o 6 volcanes con un lago de lava permanente que nunca se solidifica, y uno de ellos se encuentra aquí, en el Polo del Frío. Es como una herida abierta, una ventana directa al manto de la Tierra. La temperatura de la lava supera los 1000 grados Celsius. Por la noche, este lago brilla con una luz roja y siniestra, iluminando el cielo polar como un faro proveniente del inframundo. Pero lo más sorprendente no ocurre en el cráter, sino en las laderas del volcán. Aquí se libra una batalla constante entre dos fuerzas opuestas, el fuego y el hielo, y el resultado son estructuras tan irreales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Hablamos de las famosas fumarolas de hielo, también conocidas como las torres heladas del Erebus. ¿Cómo se forman? Desde grietas en las laderas del volcán, brotan de forma constante vapor caliente y gases volcánicos. Es el aliento de la Tierra, pero en el exterior, el frío es extremo. 30, a veces hasta 50 grados. Cuando el vapor caliente sale al exterior, se congela al instante. No tiene tiempo de dispersarse en el aire.
se transforma en hielo directamente en pleno movimiento. Capa tras capa, milímetro a milímetro, ese vapor congelado se acumula alrededor de la grieta. Con el tiempo, se forman gigantescas torres huecas que pueden alcanzar hasta 20 metros de altura. Imagina una chimenea de hielo tan alta como un edificio de 6 pisos, sobresaliendo de la ladera nevada, con una columna constante de vapor blanco saliendo de su cima. La imagen parece sacada de una fábrica subterránea gigante que opera bajo el hielo, o del aliento de dragones congelados. Por dentro, estas torres son huecas, y sus paredes están cubiertas de intrincados cristales de hielo, con formas imposibles. Acercarse demasiado a ellas es mortal. El hielo es frágil. Puede colapsar en cualquier momento y hacerte caer dentro de un conducto caliente, lleno de gases tóxicos. Pero los misterios del Erebus no terminan en la superficie. Los científicos descubrieron que el calor del volcán ha derretido el hielo bajo el glaciar, creando una extensa red de cuevas subglaciales. Cuando los investigadores descendieron por primera vez a este laberinto oculto, quedaron completamente atónitos. En el exterior, el viento ruge y la temperatura cae por debajo de los 40 grados. Pero dentro de estas cuevas de hielo, calentadas por la actividad volcánica, la temperatura se mantiene alrededor de +125 grados Celsius. Puedes quitarte la chaqueta y caminar en camiseta dentro del glaciar. La humedad es alta. La luz atraviesa el espesor del hielo, creando un resplandor azul suave y casi irreal. Y en este oasis cálido y húmedo, aislado del resto del mundo, la vida prospera. Los científicos han encontrado rastros de musgos, algas y colonias de bacterias. Los análisis de ADN revelaron algo aún más sorprendente. Algunos de estos microorganismos no se parecen a nada conocido por la ciencia. Es una auténtica tierra perdida. Un ecosistema aislado que ha evolucionado siguiendo sus propias reglas gracias al calor del volcán. Los astrobiólogos observan el Erebus con enorme interés. Creen que este lugar puede ser un modelo de cómo podría existir la vida en otros planetas. Si bacterias pueden sobrevivir en cuevas cálidas bajo los hielos de la Antártida, ¿por qué no podrían hacerlo en cavidades similares bajo la superficie helada de Marte? El Erebus es un lugar de belleza y peligro extremos, un volcán que no duerme y un hielo que no se derrite. Pero si aquí nos maravillamos con esculturas imposibles creadas por la lucha entre fuego y hielo, la siguiente parte de nuestra lista empuja a los científicos a discutir sin descanso y a construir las teorías más atrevidas. Descendemos del volcán humeante hacia las llanuras heladas para hablar de tesoros, pero no de los que brillan como el oro en los cofres de los piratas. Buscaremos tesoros que son más negros que la noche y más antiguos que la propia Tierra. Y por extraño que parezca, el mejor lugar del planeta para cazar visitantes del espacio es la Antártida. Es aquí donde los científicos encuentran casi el 90% de todos los meteoritos conocidos en la Tierra. Imagina una sábana infinita de hielo, de un blanco cegador, que se extiende hasta perderse en el horizonte. Y sobre esa superficie perfecta, destaca un único objeto. Una piedra negra como el carbón, del tamaño de un puño. Se ve a kilómetros de distancia. En cualquier otro lugar del mundo, en un bosque, en un campo o incluso en un desierto, un meteorito se perdería entre las rocas comunes del paisaje. Pero aquí, sobre una capa de hielo de 2 o incluso 3 kilómetros de espesor, las piedras simplemente no tienen de dónde venir. Si ves una roca sobre el hielo antártico, hay un 99,9% de probabilidades de que haya caído del cielo. Pero no se trata solo del contraste de colores. La Antártida funciona como un gigantesco sistema planetario de recolección de basura cósmica. El mecanismo es asombrosamente simple y eficaz. Durante millones de años, los meteoritos han caído sobre el casquete de hielo del continente. Al impactar, quedaban atrapados en la nieve, y con el tiempo, esa nieve se compactaba y se convertía en hielo, arrastrando las rocas cada vez más profundo. El hielo antártico no está quieto. Se mueve constantemente, como un río extremadamente lento, fluyendo desde el centro del continente hacia el océano. Pero en su camino se alzan obstáculos colosales. Las montañas transantárticas. Cuando el hielo choca contra estas cordilleras, no puede avanzar
y se ve obligado a ascender hacia la superficie. Y es entonces cuando entran en juego esos vientos salvajes de los que ya hemos hablado. El viento raspa literalmente el hielo, lo sublima, evaporando sus capas superiores. Las rocas que estaban ocultas en su interior quedan expuestas sobre la superficie. En estas zonas, conocidas como áreas de hielo azul, se concentran meteoritos que cayeron en distintos puntos del continente y en épocas completamente diferentes. Es una colección natural extraordinaria. El glaciar los recogió pacientemente, los transportó durante cientos o miles de kilómetros y los colocó ante los científicos como si fueran piezas en una vitrina. Algunos de estos fragmentos esperaron su momento bajo el hielo durante cientos de miles de años. Hasta hoy, en la Antártida, se han recuperado más de 45.000 meteoritos, y entre ellos hay auténticas superestrellas. El más famoso de todos tiene un nombre poco emocionante: ALH 84001. ALH 84001 fue encontrado en 1984 en las colinas Allan Hills. Es un fragmento de roca de unos 2 kilos de peso que llegó a la Tierra desde Marte. Hace millones de años, un enorme asteroide impactó contra el planeta rojo, arrancó un trozo de su corteza y lo lanzó al espacio. Tras un larguísimo viaje, ese fragmento terminó cayendo sobre los hielos antárticos. Pero la verdadera conmoción llegó después, cuando los científicos cortaron la roca y la examinaron con un microscopio electrónico. Observaron en su interior estructuras extrañas, sorprendentemente similares a bacterias fosilizadas. El mundo explotó en titulares. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, llegó a dar un discurso oficial afirmando que quizá no estuviéramos solos en el universo. El debate continúa hasta hoy. ¿Eran realmente restos de vida marciana o simples formaciones geológicas? No hay consenso, pero todo empezó aquí, sobre el hielo. La caza de meteoritos en la Antártida es un trabajo agotador y extremo. Equipos de científicos recorren durante días los campos de hielo en motos de nieve, bajo temperaturas brutales, avanzando lentamente mientras buscan pequeños puntos negros en la distancia. Está estrictamente prohibido tocar un meteorito con las manos. Las bacterias terrestres y la grasa de nuestros dedos pueden contaminar el espécimen y destruir su valor científico. Por eso, se recogen con pinzas estériles y se sellan en bolsas al vacío para ser enviados a laboratorios en Houston o Tokio. La Antártida no es solo hielo. Es una biblioteca de la historia del sistema solar. Cada piedra negra es una carta llegada del pasado, que ha viajado miles de millones de kilómetros hasta nosotros. Y según las estimaciones de los expertos, bajo los hielos aún se esconden más de 300.000 meteoritos que todavía no hemos encontrado. Si los meteoritos y los volcanes son hechos indiscutibles, el siguiente objeto de nuestra lista provoca las discusiones más encendidas y feroces de Internet. En 2016, la red literalmente explotó. Arqueólogos virtuales, personas que pasan días enteros estudiando imágenes satelitales en Google Earth, descubrieron en la Antártida algo que parecía imposible de asimilar. Las coordenadas se propagaron por foros a la velocidad de la luz. La gente ampliaba la imagen una y otra vez, incapaz de creer lo que veía. En medio de una meseta nevada aparentemente infinita, en la cordillera Ellsworth, se alza un objeto gigantesco. Y no es una montaña cualquiera, es una pirámide. Tiene 4 caras claramente definidas, un pico afilado y una base cuadrada. Su orientación respecto a los puntos cardinales es casi tan precisa como la de la Gran Pirámide de Keops en Egipto. De inmediato, surgieron teorías, cada una más fantástica que la anterior. ¿Quién pudo construir algo así en el continente helado? La primera versión apunta a una civilización primigenia, Atlántida, hiperbórea. Sus defensores recuerdan que la Antártida no siempre fue un bloque de hielo. Hace unos 100 millones de años, aquí florecían bosques tropicales y caminaban dinosaurios. De eso hablaremos más adelante. Tal vez, cuando el clima comenzó a cambiar, los antiguos habitantes construyeron estas pirámides como depósitos de conocimiento o energía antes de desaparecer. La segunda versión, aún más popular, el Tercer Reich. Los conspiracionistas evocan la legendaria Nueva Suabia, una supuesta base nazi secreta
construida en los hielos durante la Segunda Guerra Mundial. Según esta teoría, Hitler buscaba aquí la entrada a la Tierra Hueca o tecnologías ancestrales, y la pirámide sería solo la punta visible de un gigantesco búnker subterráneo. La tercera versión, por supuesto, es la de los extraterrestres. ¿Quién más podría construir una estructura de 1.200 metros de altura en condiciones tan inhumanas? Para ellos, la pirámide antártica sería un faro o un transmisor para comunicarse con el espacio. La imagen, hay que admitirlo, parece demasiado perfecta. Estamos acostumbrados a pensar que la naturaleza no ama las líneas rectas ni los ángulos agudos. Las montañas suelen ser caóticas, irregulares, asimétricas. Y aquí aparece una geometría casi ideal. ¿Pero qué dicen los geólogos? Los científicos, al observar estas imágenes, solo sonríen. Saben que el mejor arquitecto del universo no son los alienígenas ni los atlantes, sino el tiempo y el hielo. Lo que vemos es un ejemplo clásico de lo que se conoce como nunatak, un pico rocoso que sobresale por encima de la superficie del glaciar. Su forma piramidal, perfecta, es el resultado de millones de años de meteorización por congelación. El mecanismo es simple y brillante. Durante el día, cuando el sol calienta ligeramente o la temperatura sube un poco, la nieve de las laderas se derrite y el agua se filtra en microgrietas de la roca. Por la noche, la temperatura cae, el agua se congela y se convierte en hielo. Y sabemos por la física que el hielo se expande. Actúa como una cuña, rompiendo la roca desde dentro. Este ciclo de deshielo y congelación se repite miles de millones de veces. El viento se lleva los fragmentos sueltos. Como resultado, las caras de la montaña se van puliendo, se vuelven planas y afiladas, como si un gigantesco papel de lija las hubiera trabajado durante eones. Si la erosión actúa de manera uniforme desde todos los lados, el resultado es una pirámide casi perfecta. Y no es un caso único. El ejemplo más famoso de una pirámide natural es el Matterhorn, en los Alpes, en la frontera entre Suiza e Italia. Tiene exactamente el mismo aspecto que la formación antártica. La diferencia es que millones de turistas lo observan cada año, y nadie habla de bases extraterrestres. En la Antártida, sobre el fondo de la blancura absoluta, una forma así parece especialmente ajena y misteriosa. Aún con la explicación científica, el lugar no pierde ni un ápice de su grandeza. Solo imagina la escala. La altura de esta pirámide supera el kilómetro. La pirámide de Keops, en comparación, parece un castillo de arena infantil. Es un monumento a las fuerzas de la naturaleza, creado durante decenas de millones de años en completo aislamiento. Y aunque los geólogos aseguran que dentro de esta montaña no hay nada más que granito y hielo, los conspiracionistas no se rinden. Siguen buscando en las imágenes satelitales supuestas entradas subterráneas, rastros de maquinaria y luces extrañas alrededor. Porque la Antártida es demasiado grande como para que podamos comprobar cada piedra. Dejamos atrás las montañas misteriosas y descendemos hacia el agua para visitar un lugar cuyo nombre suena como el título de una novela de aventuras o de un antiguo mapa pirata. Isla Deception. Traducido del inglés, significa Isla del Engaño. Y créeme, ese nombre no le fue dado por casualidad. Desde el exterior, visto desde la borda de un barco que pasa cerca, el lugar parece completamente normal. Una fortaleza rocosa e inaccesible, cubierta de nieve y hielo, contra la que se estrellan las frías olas del océano austral. Todo indica que desembarcar aquí es imposible. Pero esa es la ilusión perfecta. Si el capitán conoce el secreto, dirigirá el barco directamente hacia los acantilados afilados. Y en el último momento, justo delante de la proa, se abrirá un paso estrecho y peligroso que los marineros llaman el Fuelle de Neptuno. Este estrecho tiene apenas 230 metros de ancho, y justo en el centro, bajo el agua, se esconde una roca afilada contra la que ya se han destrozado numerosos barcos. Es una puerta, y es una trampa. Al atravesar este pasaje, entras en el interior de la isla, y es entonces cuando se revela el gran secreto de Deception. La isla tiene forma de herradura, casi como un anillo. En su interior, se abre una enorme bahía tranquila llamada Puerto Foster. Pero la verdadera revelación llega un segundo después.
No has entrado simplemente en una bahía. Has navegado directamente dentro del cráter de un volcán. Toda la isla es la cima de un gigantesco volcán submarino cuya caldera colapsó hace miles de años y se llenó de agua de mar. Estás dentro del cráter. Bajo tus pies hay magma. A tu alrededor, las paredes del volcán te protegen del viento y las tormentas. Fue precisamente esta protección natural lo que atrajo a los humanos a principios del siglo XX. Y lo que comenzó como un refugio seguro, se convirtió rápidamente en un auténtico infierno industrial. Aquí se construyó la base ballenera Héctor. Imagina la escena. Año 1920. Dentro del cráter volcánico, la actividad hierve. Chimeneas humeantes, enormes tanques para combustible y grasa. Cientos de personas trabajando sin descanso. Era una auténtica cadena de muerte. Hasta aquí, arrastraban los cuerpos de los gigantes del mar para procesarlos y extraer grasa, que luego iluminaba las farolas de Europa y América. El agua de la bahía se teñía de rojo. El vapor de las calderas se mezclaba con el vapor que emanaba del propio volcán. Pero la naturaleza no tolera ese trato durante mucho tiempo. El volcán, que se creía dormido, despertó. En 1967 y 1969 se produjeron violentas erupciones. La Tierra se abrió literalmente bajo los pies de los trabajadores polares. Lluvias de ceniza y bombas volcánicas cayeron sobre el asentamiento. La gente huyó en pánico, abandonándolo todo. Pertenencias personales, equipos, maquinaria. Las bases científicas británica y chilena fueron destruidas. Hoy, la isla Deception es la ciudad fantasma más atmosférica y perturbadora de la Antártida. Un escenario perfecto para una película postapocalíptica o un videojuego de estética steampunk. Desembarcas en una playa de arena volcánica negra. No hay nadie. Solo el viento silbando a través de los agujeros de hangares oxidados. Enormes calderas, corroídas por el tiempo, se alzan como monumentos a la codicia humana. Casas de madera torcidas, medio enterradas en ceniza, parecen haber sido abandonadas hace solo unos minutos. Viejas embarcaciones, esqueletos de ballenas, barriles con contenido desconocido. Todo se descompone lentamente en el frío desde hace más de medio siglo. Pero el espectáculo más extraño comienza en la playa durante la marea baja. Deception es un lugar de locura térmica. El aire es gélido. A tu alrededor flotan icebergs. Pero la arena humea. Debido a que el magma se acerca mucho a la superficie, las aguas subterráneas se calientan hasta casi hervir. En algunos puntos, la temperatura del agua en la orilla alcanza los 70 grados Celsius. Los turistas más extremos que logran llegar hasta aquí se entretienen cavando hoyos en la arena. Estos se llenan de inmediato con agua caliente mezclada con agua fría del océano, creando una especie de jacuzzi natural. Imagina lo surrealista de la escena. Estás sentado en una bañera caliente excavada en arena negra, mientras a 10 metros de ti nadan pingüinos y pasan trozos de hielo. Pero hay que tener cuidado. Si cavas demasiado profundo o en el lugar equivocado, puedes quemarte con agua hirviendo. El volcán no ha desaparecido. Solo duerme. Observa en silencio cómo los restos oxidados de la civilización humana se deterioran lentamente dentro de su vientre. La isla Deception es un recordatorio brutal de lo rápido que la naturaleza puede borrar nuestras huellas. Óxido y ceniza. Eso es todo lo que quedó de un lugar que alguna vez fue próspero. La Antártida es famosa por su silencio absoluto, un silencio tan puro que parece resonar. Aquí no existe el ruido de las ciudades, no hay el susurro de las hojas, y en lo profundo del continente casi no se escuchan sonidos de animales. En este lugar, una persona puede oír claramente los latidos de su propio corazón, pero los científicos han descubierto que este silencio es engañoso. En realidad, el continente helado habla constantemente, y su voz es tan inquietante que provoca escalofríos. Una voz que hace que los sensores sísmicos enloquezcan. Bienvenido a la plataforma de hielo de Ross. Para que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando, esta es la mayor masa de hielo flotante del planeta. Su superficie alcanza aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados,
un tamaño comparable al de Francia o España. Imagina un país entero hecho de hielo, con varios cientos de metros de espesor, deslizándose lentamente hacia el océano. Durante mucho tiempo, se creyó que esta gigantesca estructura era una masa muerta, estática, silenciosa. Pero en 2014, un grupo de científicos decidió comprobarlo. Instalaron sobre la superficie del hielo una red de 34 sensores sísmicos ultrasensibles. Su objetivo era estudiar la estructura interna del glaciar y el manto terrestre que se encuentra debajo. Dejaron los instrumentos funcionando durante 2 años. Cuando regresaron y analizaron las grabaciones, no podían creer lo que estaban escuchando. El glaciar cantaba. No era una melodía agradable ni el ruido del viento. Era un zumbido continuo, grave, vibrante, un sonido de frecuencia tan baja que el oído humano, en condiciones normales, casi no puede percibirlo. Se trata de infrasonido, pero si se acelera esa grabación unas 100 veces, lo que se escucha parece la banda sonora de la película de terror más oscura jamás hecha, o el gemido profundo de un gigante moribundo. Se asemeja al zumbido de cables de alta tensión, o al sonido que produce una copa de cristal cuando se frota su borde con un dedo húmedo. Solo que esta copa tiene el tamaño de un país europeo. ¿De dónde proviene esta canción aterradora? Resulta que la plataforma de Ross funciona como un instrumento musical gigantesco creado por la naturaleza. En su superficie, el viento forma dunas y crestas de nieve. Cuando el viento sopla sobre estas formaciones, las hace vibrar. La superficie del hielo entra en resonancia, como la membrana de un tambor colosal o la cuerda de un instrumento enorme. Y ese zumbido no se detiene ni un solo instante. 24 horas al día, 7 días a la semana. El glaciar vibra. Pero el descubrimiento más inquietante llegó cuando los científicos comenzaron a analizar la tonalidad de esta canción. Descubrieron que la voz del glaciar cambia. Cuando la temperatura desciende, la nieve se vuelve más dura y el sonido se vuelve más agudo. Cuando hace más calor y la capa superior empieza a derretirse, el canto se vuelve más grave y apagado. El glaciar, literalmente, nos informa sobre su estado en tiempo real. Para los glaciólogos, los científicos que estudian el hielo, esto fue un avance revolucionario. Escuchando este zumbido, pueden determinar si el glaciar se está derritiendo, cuán estable es y si existe el riesgo de que se fracture. Es como un electrocardiograma, pero en formato sonoro, el pulso de un gigante de hielo. Sin embargo, hay una nota profundamente alarmante en todo esto. En los últimos años, la voz de la plataforma de Ross ha comenzado a cambiar con mayor frecuencia y de manera cada vez más inquietante. El calentamiento global la obliga a gemir en nuevas frecuencias. Los científicos temen que algún día este zumbido se transforme en el estruendo de una catástrofe, cuando un fragmento colosal de hielo se desprenda y se deslice hacia el océano, elevando el nivel del mar en todo el planeta. Además, el infrasonido que emite el glaciar parece tener un efecto extraño sobre la mente humana. Se sabe que las ondas sonoras de frecuencia extremadamente baja pueden provocar sensaciones de miedo inexplicable, ansiedad, pánico e incluso alucinaciones. Los investigadores que trabajan en la plataforma de Ross a menudo se quejan de insomnio, estados depresivos y la constante sensación de una presencia invisible. Tal vez sea solo el resultado de las duras condiciones de aislamiento. O tal vez sea la influencia de la canción del monstruo de hielo sobre cuya espalda viven. Imagina que estás acostado dentro de una tienda de campaña, en medio de una inmensa nada blanca. A tu alrededor reina el silencio absoluto, pero tu cuerpo percibe una vibración constante y sutil que asciende desde las profundidades del hielo. Estás sobre la superficie de un ser gigantesco y vivo que nunca deja de emitir sonido. Estamos acostumbrados a pensar en las montañas como picos majestuosos que se elevan hacia el cielo, cubiertos de nieve, visibles a cientos de kilómetros de distancia. El Everest, los Alpes, el Cáucaso. Pero la Antártida, una vez más, rompe todas las reglas. Aquí, en el corazón mismo del continente, existe un sistema montañoso colosal que ningún ser humano ha visto jamás. Ni alpinistas, ni pilotos, ni siquiera satélites espía. Puedes estar de pie, directamente sobre su cima, y aún así,
tener 4 kilómetros de hielo sólido bajo tus pies. Conoce las montañas Gamburtsev, las auténticas montañas fantasma de nuestro planeta. Su descubrimiento fue una de las casualidades más extraordinarias en la historia de la ciencia. En 1958, durante una expedición antártica soviética, un grupo de exploradores polares realizaba una travesía extrema a través del domo helado. Llevaban a cabo mediciones sísmicas rutinarias, detonaban pequeñas cargas explosivas y escuchaban el eco que regresaba desde el subsuelo. Los geólogos esperaban encontrar debajo una meseta rocosa uniforme, pero los instrumentos comenzaron a comportarse de forma errática. El eco regresaba demasiado rápido y de manera caótica. Algo no encajaba. Pronto quedó claro que bajo los vehículos de los exploradores no había una llanura, sino una cordillera gigantesca. Las dimensiones de estas montañas son impactantes. La cadena de los Gamburtsev se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros, casi lo mismo que los Alpes europeos. Algunos de sus picos alcanzan los 3.400 metros de altura. Imagina el Mont Blanc o el Elbrus completamente cubiertos de hielo, desde la base hasta la cumbre, ocultos para siempre de la luz del sol. Para los geólogos, este hallazgo se convirtió en un auténtico enigma que aún hoy no pueden resolver. La pregunta clave es simple y aterradora. ¿Cómo lograron sobrevivir estas montañas? El hielo no es solo agua congelada, es uno de los abrasivos naturales más poderosos que existen. Los glaciares están en movimiento constante. Se deslizan por el continente como una lija gigantesca, triturando la roca hasta convertirla en arena y grava. Durante millones de años, el hielo debería haber reducido estas montañas a suaves colinas. Pero los radares muestran lo contrario. Las montañas Gamburtsev conservan picos afilados, gargantas profundas y laderas escarpadas, como si fueran jóvenes y agresivas. ¿Cómo resistieron una presión tan brutal? Los científicos creen que, en este caso, el hielo no actuó como un destructor, sino como un sarcófago protector. Hace unos 34 millones de años, cuando la Antártida comenzó a congelarse, los glaciares inundaron los valles de estas montañas y las sellaron en un estado casi intacto. Se convirtieron en una cápsula del tiempo única. Estamos viendo un paisaje tal como era en la era de los dinosaurios, protegido de la erosión del viento y del agua. Pero hay otro misterio aún más desconcertante: la edad. Según las leyes geológicas, en el centro de una plataforma tectónica tan antigua como la Antártida, no deberían existir montañas. Sería como encontrar el Everest en medio de una llanura en el centro de Australia. Algunas teorías sostienen que las montañas Gamburtsev tienen más de 1.000 millones de años. Otras afirman que son relativamente jóvenes y se formaron hace solo 100 millones de años debido a una fractura profunda en la corteza terrestre. La verdad es que no lo sabemos y no podemos comprobarlo. Para obtener una respuesta definitiva, sería necesario perforar el hielo hasta alcanzar la roca, a 4 kilómetros de profundidad, en uno de los lugares más fríos del planeta. Justo encima de estas montañas se encuentra la estación Vostok, donde se han registrado las temperaturas más bajas de la Tierra. Realizar una perforación así en estas condiciones es una tarea de complejidad casi espacial. Imagina ese paisaje surrealista oculto en la oscuridad. Enormes picos de piedra, cañones negros, valles por los que alguna vez fluyeron ríos. Todo aplastado bajo una presión monstruosa de hielo. Si pudiéramos derretir mágicamente la Antártida, ante nosotros aparecería un continente con un relieve comparable al de Sudamérica o Europa. Las montañas Gamburtsev son un recordatorio inquietante de una verdad incómoda. Conocemos mejor la superficie de Marte que las profundidades de nuestro propio planeta. Caminamos literalmente sobre el techo de un mundo gigantesco e inexplorado. Y ese mundo, como resultó, no está muerto en absoluto. Cerramos el bloque de los misterios geológicos y entramos en el territorio más inquietante y fascinante de todos: la biología. ¿Piensas que en el agua helada, a una temperatura de 2 grados, no puede vivir nadie? ¿O que, si vive algo, debe ser pequeño, discreto, casi invisible,
para ahorrar energía. Pero la realidad del océano austral rompe por completo esa lógica. En las profundidades que rodean la Antártida, rige una ley natural aterradora, una regla que transforma criaturas ordinarias en monstruos sacados de una pesadilla. Se suele creer que en condiciones extremas de frío, la vida tiende a ser pequeña y compacta. Sin embargo, en las aguas gélidas del océano austral ocurre exactamente lo contrario. Aquí actúa un fenómeno conocido como gigantismo polar. En términos simples, criaturas que en otros mares son insignificantes, aquí crecen hasta tamaños grotescos. Imagina que te sumerges bajo el hielo con equipo de buceo. El agua es cristalina, pero oscura. Te acercas lentamente al fondo, y entonces lo ves. Una araña marina. En mares templados, estos animales miden lo mismo que una uña. Apenas se notan. Pero aquí, en la Antártida, frente a ti, aparece un ser con múltiples patas del tamaño de un plato grande de pizza. La envergadura de sus patas puede alcanzar los 35 centímetros, más que el rostro de un adulto. Es una pesadilla viviente para cualquier persona con aracnofobia. Extremidades largas y articuladas que se mueven lentamente sobre el sedimento. Y lo más perturbador es su anatomía. Su cuerpo es tan pequeño que sus órganos internos no caben dentro. El estómago, los intestinos e incluso el sistema reproductor se extienden por el interior de sus patas. Es, literalmente, un conjunto de órganos caminando sobre el fondo marino. Pero las arañas no son las únicas aberraciones del tamaño. Por el lecho del océano se arrastran isópodos gigantes. Piensa en las cochinillas que se esconden bajo las piedras en el jardín, pequeños y grises. Ahora, imagina esa misma criatura, pero del tamaño de un balón de fútbol o de un gato doméstico. Tienen un caparazón duro, 14 patas y ojos compuestos que brillan en la oscuridad al reflejar la luz de una linterna. Parecen alienígenas sacados directamente de la película Alien. Y encontrártelos cara a cara, en agua turbia, no es precisamente una experiencia agradable. ¿Y qué hay de los gusanos? En las aguas antárticas viven nemertinos, gusanos depredadores que pueden superar los 2 metros de longitud. Son como mangueras carnosas y musculosas que se esconden en el fondo y atacan a su presa mediante una probóscide retráctil armada con una espina venenosa. Son capaces de tragarse peces enteros. Y sobre todo, este desfile de horrores flotan medusas gigantes. Un ejemplo es la estigiomedusa gigantea. No tiene tentáculos urticantes, pero posee 4 brazos enormes, similares a sábanas de seda, que se extienden hasta 10 metros tras ella. Son los fantasmas del océano, deslizándose lentamente por el abismo helado. ¿Por qué todo es tan enorme? ¿Cuál es el secreto? Los científicos lo explican mediante el llamado paradigma del oxígeno. El agua fría puede retener mucho más oxígeno que el agua cálida. Las aguas antárticas están saturadas de oxígeno. Para los animales marinos, que no tienen pulmones y respiran a través de branquias o directamente por la superficie del cuerpo, esto es como un cóctel energético permanente. El oxígeno les permite crecer sin las limitaciones habituales. Además, en agua a 2 grados, el metabolismo se ralentiza drásticamente. Los animales viven despacio, pero durante mucho tiempo. Crecen durante décadas sin envejecer de forma significativa. Simplemente tienen todo el tiempo del mundo y una enorme cantidad de energía disponible para crecer. El resultado es una fauna que parece sacada de eras antiguas, cuando el gigantismo era la norma en la Tierra. Este ecosistema único es un recordatorio de épocas pasadas del planeta. Bajo el hielo, el tiempo parece haberse detenido. Y al observar a estas criaturas, uno empieza a comprender algo inquietante. No es necesario buscar formas de vida alienígena en otros planetas. Ya existen aquí. Simplemente, prefieren el frío. Y dicen que si ves este video y no te suscribes, por la noche soñarás con una araña marina del tamaño de un frigorífico. Yo en tu lugar no me arriesgaría. Activa la campanita. Nos hemos acercado peligrosamente al top 3 y ahora tendremos que darle la vuelta por completo a tu idea de lo que significa una superficie sólida. Cuando miras el mapa de la Antártida, ves un escudo blanco,
inmóvil, monolítico. Parece la parte más estable y congelada de la Tierra, pero esa estabilidad es una ilusión colosal. En realidad, muy abajo, bajo 3 o incluso 4 kilómetros de hielo, el continente vive una vida intensa y dinámica. Allí, en la oscuridad eterna, fluye agua. Y no se trata de pequeños arroyos de deshielo. Son ríos gigantescos, caudalosos, comparables por su tamaño al Támesis, al Rin o incluso al Amazonas. El descubrimiento de este sistema hidrológico global dejó a los científicos en estado de shock. Durante mucho tiempo, se creyó que bajo una presión tan brutal, el agua solo podía estar completamente congelada o existir como una película microscópica. Pero los radares demostraron lo contrario. La Antártida está atravesada por una red de túneles y canales por los que fluyen enormes corrientes de agua dulce a gran velocidad. ¿De dónde sale esa agua? Todo se debe a la presión y al calor interno de la Tierra, la masa gigantesca del hielo. El glaciar pesa cuatrillones de toneladas, presiona la base del continente con tal fuerza que el punto de congelación del hielo disminuye. A esto se suma el calor que asciende desde las profundidades del planeta. El resultado es que la capa más baja del glaciar se derrite, formando agua líquida. Pero lo más sorprendente de estos ríos no es su existencia, sino cómo se comportan. Olvida las leyes de la física tal y como las conoces en la superficie. Un río normal fluye de arriba hacia abajo, obedeciendo a la gravedad. Los ríos subglaciales de la Antártida ignoran la gravedad por completo. Pueden fluir cuesta arriba. Sí, has oído bien. El agua en estos túneles puede ascender, superando pendientes y cordilleras. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la presión monstruosa del hielo que hay encima. El hielo actúa como el émbolo de una jeringa gigantesca. Presiona el agua con tanta fuerza que literalmente la exprime hacia cualquier cavidad disponible, incluso si esa cavidad se encuentra a mayor altura. Es un sistema hidráulico a escala planetaria. Hace poco, los científicos descubrieron un río subglacial de más de 460 kilómetros de longitud. Es una distancia mayor que la que separa Moscú de Nizhny Novgorod. Este río recoge agua de un territorio del tamaño combinado de Alemania y Francia y la descarga en el océano bajo una plataforma de hielo. ¿Cómo sabemos todo esto si está oculto bajo kilómetros de hielo? Gracias a los satélites. Detectaron un fenómeno extraño. El hielo parecía respirar. En ciertas zonas, la superficie del glaciar sube y baja varios metros en cuestión de semanas. Esto ocurre porque, en las profundidades, enormes volúmenes de agua se desplazan de un lago subglacial a otro. Cuando un reservorio se llena, eleva el hielo que tiene encima. Cuando se vacía, el hielo se hunde. Este descubrimiento aterra a los climatólogos. ¿Por qué? Porque estos ríos actúan como lubricante. Imagina que colocas una roca enorme sobre asfalto seco. Es difícil moverla. Ahora, vierte aceite o agua debajo. La roca empieza a deslizarse. Exactamente lo mismo ocurre en la Antártida. Los ríos subglaciales lubrican la base de los glaciares, haciendo que masas gigantescas de hielo se deslicen hacia el océano cada vez más rápido. Es como un parque acuático, solo que aquí los toboganes son de hielo, y en la piscina final, el océano mundial, caen miles de millones de toneladas de hielo. Si este sistema circulatorio se acelera debido al calentamiento global, el nivel del mar podría subir mucho más rápido que incluso los pronósticos más pesimistas. Imagina este escenario. Estás a 4 kilómetros de profundidad. A tu alrededor, una oscuridad absoluta. Sobre tu cabeza, un techo de hielo que presiona con una fuerza de 400 atmósferas. Y en esa negrura ruge un torrente de agua, abriéndose paso entre roca y hielo, conectando cientos de lagos ocultos en una sola red viva y poderosa. Y esto sigue sin ser el final. Este no es un continente muerto. Es un mecanismo complejo y vivo que apenas estamos empezando a comprender. Hemos llegado a la parte más importante de este video. Entramos en el top 3. Conoce al glaciar Thwaites. Aunque su nombre oficial suena neutral, en la comunidad científica y en la prensa se le conoce de una forma mucho más siniestra. El glaciar del juicio final. ¿Por qué un nombre tan dramático?
¿No es solo un bloque de hielo? Sí, pero es un bloque enorme y críticamente importante. En superficie, el glaciar Thwaites es comparable al tamaño del Reino Unido o del estado estadounidense de Florida. Es un río de hielo gigantesco, de unos 120 kilómetros de ancho, que fluye lentamente hacia el mar de Amundsen, en la Antártida Occidental. Pero su verdadero papel no está en su tamaño. Imagina una botella de champán bien agitada. Dentro, la presión aumenta, burbujea, empuja hacia afuera. Todo está contenido por una pequeña pieza, el corcho. El glaciar Thwaites es exactamente eso, el corcho de toda la Antártida Occidental. Funciona como un freno, como una presa. Detrás de él se acumulan millones de kilómetros cúbicos de hielo. Mientras Thwaites permanezca en su lugar, mantiene ese hielo sobre el continente. Pero si se rompe y desaparece, el corcho salta. Y entonces, todo el manto de hielo de la Antártida Occidental comenzará a deslizarse hacia el océano a una velocidad catastrófica. La mala noticia es que ese corcho ya está cediendo. En 2019 y 2020, los científicos enviaron bajo el glaciar un robot submarino único llamado ICEFIN, aleta de hielo. Lo que captaron sus cámaras dejó a los climatólogos en estado de shock. Estamos acostumbrados a pensar que los glaciares se derriten desde arriba por el sol, pero Thwaites está muriendo desde abajo. Corrientes oceánicas cálidas, calentadas por el cambio climático, han llegado hasta la base misma del glaciar. Han excavado enormes cuevas y canales en su interior. El robot grabó cómo el agua caliente actúa como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. El glaciar se adelgaza, pierde contacto con el fondo y comienza a fracturarse. Las imágenes satelitales de los últimos años muestran una superficie que recuerda a un parabrisas hecho añicos. Grietas gigantes se extienden en todas direcciones. Los científicos dicen que el glaciar se sostiene con las uñas. En el pasado, ya retrocedía a una velocidad de 2,1 kilómetros por año, y este proceso puede acelerarse en cualquier momento. ¿Qué ocurrirá si colapsa? En primer lugar, el nivel global del océano aumentará 65 centímetros. Ya es suficiente para provocar estragos. Venecia, las Maldivas y numerosos estados insulares quedarían bajo una amenaza existencial. Pero eso sería solo el comienzo. Cuando el corcho desaparezca, se desencadenará una reacción en cadena. El deslizamiento del resto del hielo de la Antártida Occidental elevaría el nivel del mar en más de 3 metros. 3 metros. Suena abstracto, pero en la práctica es una catástrofe de escala bíblica. Miami, Shanghái, partes de Londres y San Petersburgo quedarían bajo el agua. Los Países Bajos desaparecerían casi por completo. El mapa del mundo que aprendimos en la escuela dejaría de existir. Cientos de millones de personas se convertirían en refugiados climáticos. La infraestructura portuaria del planeta sería destruida. Y lo más aterrador es que no podemos detenerlo. No podemos volver a congelar el océano. El proceso ya está en marcha. La única pregunta es cuánto tiempo nos queda. ¿10 años? ¿50? ¿100? En 2021, un grupo de científicos advirtió que la plataforma flotante del glaciar, su parte más vulnerable, podría desintegrarse como un castillo de naipes en los próximos 3 a 5 años. Esto está ocurriendo ahora mismo, mientras ves este video. En algún lugar, en la oscuridad de la noche polar, una muralla de hielo colosal gime y se agrieta, preparándose para redibujar las fronteras de nuestros continentes. El glaciar del juicio final es un recordatorio brutal de que la naturaleza es más fuerte que nosotros. Pero si aquí la amenaza es física, agua e inundación, la siguiente es invisible al ojo humano. Es microscópica y puede asestar a la humanidad un golpe para el que no estamos preparados en absoluto. Si el punto anterior nos amenazaba con la destrucción física de ciudades enteras bajo el agua, la amenaza que ocupa el segundo lugar es invisible al ojo humano. Es microscópica, pero precisamente por eso puede asestar a la humanidad un golpe para el que no estamos preparados en absoluto. Imagina la Antártida como un congelador perfecto y gigantesco. Todo lo que cae en ese hielo no desaparece ni se descompone. Se conserva. Queda suspendido en el tiempo durante cientos de miles,
incluso millones de años, en un estado casi intacto. Y esto no se aplica solo a meteoritos o burbujas de aire antiguo. Se aplica también a la biología. En lo profundo del permafrost y de los glaciares antárticos duermen los llamados virus zombies. No es un término sacado de una película barata de terror, sino una definición científica real. Son patógenos que estuvieron activos en la Tierra en épocas en las que caminaban mamuts y rinocerontes lanudos, y cuando el ser humano moderno, tal vez, ni siquiera existía como proyecto. Durante mucho tiempo, creímos que el hielo era estéril, pero hace poco, los científicos realizaron experimentos que hicieron estremecerse a toda la comunidad médica. Tomaron muestras de hielo antiguo, con una edad de entre 30.000 y 40.000 años. Las descongelaron en laboratorio e introdujeron en ellas una ameba moderna. Lo que ocurrió fue inquietante. Un virus que había estado dormido durante 30.000 años despertó, atacó a la ameba y comenzó a reproducirse. No había perdido su capacidad de infección. Simplemente estaba esperando. Uno de estos patógenos resucitados del pasado es el Pitovirus sibericum, encontrado en el permafrost. Pero procesos similares también están ocurriendo en la Antártida. Se trata de un llamado virus gigante. Es tan grande que puede observarse con un microscopio óptico escolar común, algo imposible para virus como los de la gripe o el resfriado. ¿Por qué debería asustarnos esto? Porque nuestro sistema inmunológico es como una biblioteca. En ella están registradas todas las enfermedades con las que la humanidad se ha enfrentado a lo largo de su historia. Pero en esa biblioteca no existen libros sobre virus que circularon hace cientos de miles o millones de años. Para ellos, nosotros somos una hoja en blanco, una puerta abierta. Si uno de estos patógenos se libera, no tendremos anticuerpos, ni vacunas, ni medicamentos. Sería como enfrentarse a un depredador alienígena contra el que no poseemos ningún tipo de arma. Ahora, suma dos factores. Factor 1. La Antártida se está derritiendo. Cada año la temperatura aumenta. Los glaciares retroceden y dejan al descubierto capas que permanecieron selladas durante millones de años. La caja fuerte de hielo se abre por sí sola. Factor 2. Los seres humanos. Cada vez estamos más presentes en el continente. Turismo, estaciones científicas, exploración de recursos. La probabilidad de que alguien inhale una espora o entre en contacto con agua de deshielo que contenga este antiguo peligro crece día tras día. Los científicos ya han encontrado en el hielo rastros genéticos de bacterias resistentes a los antibióticos modernos. Imagina una bacteria que cause una neumonía común, pero que no pueda ser tratada con ningún medicamento existente, porque se forjó en condiciones extremas de una antigua lucha por la supervivencia. Pero lo más aterrador se esconde aún más profundo. Recientemente, en glaciares del Tíbet se descubrieron 33 grupos de virus, de los cuales 28 eran completamente desconocidos para la ciencia, y la Antártida, cuyo manto de hielo es mucho más antiguo y mucho más grueso, podría ocultar miles de sorpresas similares. ¿Y si bajo el hielo duerme un antepasado de la viruela? ¿O el virus que acabó con los neandertales? La verdad es que no lo sabemos. Es una auténtica caja de Pandora, cuya tapa está hecha de hielo que se derrite. Algunos expertos creen seriamente que la próxima pandemia global no llegará desde un mercado de animales exóticos ni desde un laboratorio, sino desde el Polo Norte o el Polo Sur. El agua de deshielo puede arrastrar patógenos hacia el océano, donde encontrarán nuevos huéspedes entre los animales marinos. Y desde allí, el camino hasta nosotros será solo cuestión de tiempo. Esta amenaza demuestra lo frágil que es nuestro mundo. Tememos guerras y asteroides. Pero quizá nuestro enemigo más peligroso sea una partícula microscópica que simplemente esperaba a que calentáramos lo suficiente el planeta para poder despertar. Y ahora hemos llegado al final, al líder de nuestro ranking, al lugar que concentra todos los miedos y todas las esperanzas de los científicos, la culminación absoluta del aislamiento y del misterio. Y aquí está el final, el lugar que desde hace décadas inquieta a científicos, escritores, autores de ciencia ficción y conspiracionistas de todo el mundo. No es solo un lago,
Es la cápsula del tiempo más grandiosa en la historia de nuestro planeta. Bienvenidos al punto del frío absoluto. Nos encontramos en la zona de la estación polar rusa Vostok. Precisamente aquí se registró la temperatura más baja jamás medida en la Tierra, 89,2 degrees Celsius. Respirar es difícil. La tecnología falla por el frío extremo, y el ser humano se siente como si estuviera en otro planeta. Pero lo más interesante no está en la superficie, sino muy por debajo. Imagina que estás de pie sobre la nieve, y que bajo tus pies hay 4 kilómetros de hielo sólido. Una capa inimaginable. Pero si perforas ese hielo hasta el final, no llegarás a la roca. Llegarás al agua. Allí, en una oscuridad total y bajo una presión monstruosa de 400 atmósferas, se extiende el gigantesco lago Vostok. Por su superficie, es apenas un poco más pequeño que el lago Onega y alcanza profundidades de hasta 1.200 metros. Es un enorme reservorio de agua dulce que ha estado completamente aislado del resto del mundo, de la atmósfera y de la luz solar durante 15 millones de años. Piénsalo bien, 15 millones de años. La última vez que este lago vio el cielo, los humanos aún no caminaban sobre la Tierra. En aquel entonces, la Antártida era cálida y verde. Luego el clima cambió. El continente se congeló y el manto de hielo cubrió el lago como la tapa de hormigón de un sarcófago. El agua no se congela gracias a una combinación única de factores. La presión colosal del hielo desde arriba, que reduce el punto de congelación, y el calor geotérmico desde abajo. El núcleo de la Tierra calienta el agua como si estuviera sobre una placa. Además, esta agua está sobresaturada de oxígeno. Contiene hasta 50 veces más que el agua común. ¿Por qué se considera este lugar casi extraterrestre? Porque las condiciones del lago Vostok son prácticamente idénticas a las de los océanos subglaciales de Europa, luna de Júpiter, y Encélado, luna de Saturno. Los científicos de la NASA observan Vostok como un campo de entrenamiento. Si encontramos vida aquí, en este océano helado, entonces es casi seguro que también exista vida en otros mundos. Penetrar en este lago fue una auténtica carrera espacial y un thriller científico. Los perforadores rusos avanzaron hacia el agua durante décadas. Fue un trabajo de precisión extrema. Había que perforar sin contaminar esa agua estéril y ancestral, con bacterias modernas o con el queroseno utilizado para que el pozo no se congelara. El mundo entero observó el proceso conteniendo la respiración. Los ecologistas advertían: no lo toquen, destruirán un mundo único. Pero la ciencia avanzó. En 2012, la broca alcanzó finalmente el agua. Se tomaron las primeras muestras y los resultados fueron impactantes. En un medio aislado durante millones de años, se encontró vida. El análisis genético reveló rastros de 3.500 tipos de organismos. La mayoría eran bacterias conocidas, pero entre ellas apareció ADN, que no coincidía con ninguna especie conocida en la Tierra. Se le asignó el código WB123-10. Esta bacteria comparte solo un 86% de similitud genética con los organismos terrestres. En genética, eso es un abismo. Es, en la práctica, algo casi alienígena. ¿Quién vive en el lago Vostok? Son seres que no necesitan luz. Se alimentan de hidrógeno, metano y minerales disueltos en el agua. Viven en oscuridad eterna, bajo una presión colosal y en agua helada. Es una evolución cerrada y única que siguió su propio camino durante millones de años. Algunos científicos creen que en las profundidades del lago podrían existir no solo bacterias, sino organismos más complejos, peces ciegos, crustáceos o incluso calamares gigantes adaptados a estas condiciones extremas. Pero la verdad es que no lo sabemos. Solo hemos entreabierto la puerta, tomando una gota de agua de la superficie. Nadie ha bajado aún una cámara hasta el fondo. El lago Vostok asusta por su desconocimiento. Hemos perturbado el descanso de un mundo que durmió durante una eternidad. No sabemos qué otras formas de vida se esconden allí, ni si son seguras para nosotros. ¿Y si esos organismos antiguos resultan ser agresivos para nuestra biosfera? Y aún así, este lugar también representa esperanza. La esperanza de que la vida es increíblemente resistente y capaz de sobrevivir
incluso en las condiciones más desesperadas. El lago Vostok es el último gran punto en blanco del mapa del planeta, el último gran secreto geográfico, y ocupa con justicia el primer lugar en nuestra lista de los misterios de la Antártida. La Antártida no es solo hielo, es una advertencia, es un archivo de la historia de la Tierra, y quizá el borrador de nuestro futuro. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios qué dato te impactó más. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo viaje a lugares donde incluso los más valientes temen mirar.